Primero un voluntario, después un force voluntario. ¿Se acuerdan de eso? Vamos a escoger un force voluntario. Tal vez era era el producto marginal. Cerca, Carlos, más que un producto marginal en nuestro contexto, como es de utilidad. Entonces sería la utilidad marginal. Muy bien, es la relación entre utilidades marginales, ¿verdad? Nosotros tiene que ser igual al salario real, que sería la información que el mercado le provee a este agente oferente de trabajo, ¿verdad? En otras palabras, jóvenes, nosotros dijimos que el beneficio marginal de la última hora de ocio debe coincidir con el costo marginal de esa hora de ocio. ¿Sí? Es decir, debe existir una igualdad entre el beneficio que me genera a mí descansar la última hora con el costo de oportunidad de esa hora de ocio. Recuérdense que el salario es el costo de oportunidad. Y dijimos que esta era una condición de equilibrio porque es una condición de estabilidad. Si no se verifica esta condición, jóvenes, que la gente va a recomponer sus dotaciones. Veamos el caso, o sea, recordemos, mejor dicho, el caso en el cual el beneficio marginal, que sería la utilidad marginal del ocio, era superior al salario. ¿Qué es lo que pasaba en ese contexto? ¿Qué me puede indicar? O sea, ¿qué pasaba con la recomposición de bienes? Si el beneficio, la satisfacción que me genera la última hora de ocio es superior a lo que el mercado está castigando el ocio, ¿tengo motivos para demandar más ocio o menos ocio? ¿Qué me indican ustedes? Más ocio. Pues sí, exactamente, muy bien, Eduardo. ¿Sí? Es decir, que si la utilidad subjetiva que me genera la última hora de ocio es muy superior a lo que el mercado la está castigando, digámoslo así, pues voy a demandar más ocio. Porque digamos que en ese contexto el salario es lo suficientemente bajo para no motivarme a incorporarme al mercado laboral. ¿Sí? ¿En qué contexto se da eso? Pues usualmente se da en agentes que están disfrutando muy poco de ocio, porque aquellos agentes que tienen muy poco ocio lo valoran mucho. Entonces la utilidad marginal del ocio para ese tipo de agentes es muy alta. La gente ante ese escenario va a empezar a demandar más ocio, entonces se empieza a mover. ¿Cuál sería el caso contrario? Cuando el salario es mucho mayor, es decir, cuando el costo de oportunidad es mucho mayor a la utilidad marginal. Entonces, mire, fíjese que usted se está perdiendo de 500 quetzales por hora. Entonces ustedes repiensan y dicen, ah, bueno, si el costo de descansar, pues ahora es muy alto respecto de la utilidad marginal que me brinda ver una hora de televisión. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Recompone su dotación y empieza a demandar menos ocio. ¿Sí? Entonces, cuando empieza a demandar menos ocio, la utilidad marginal del ocio se levanta y estos dos indicadores vuelven a ser iguales. ¿Sí? Eso fue lo que nosotros analizamos, jóvenes, el último día de clases, que fue el día viernes. Esa es un poco la contextualización de lo que hemos estudiado. Ahora, jóvenes, lo que nosotros vamos a resolver el día de hoy en clase es lo siguiente. ¿Sí? Dado que ya tenemos un punto de equilibrio, que sería este, es decir, para este nivel de salario, yo voy a ofrecer esta cantidad de trabajo. Ahora quiero ver qué forma tiene mi curva de oferta. Asumiendo que la relación es lineal, ¿cuántos puntos requiere entonces? Aquí ya tengo un punto, pero con un punto no es suficiente para poder construir una línea recta, ¿verdad? Lo que requiere es al menos otro punto, ¿verdad? Es decir, otro par ordenado, salario y oferta de trabajo. Recuerden que este punto, jóvenes, sale de la condición de equilibrio que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Acá. Aquí tengo un nivel de consumo y un nivel de ocio de equilibrio. ¿Sí? Si yo sé el nivel de ocio, obviamente sé la cantidad de trabajo que voy a ofrecer en ese mercado, porque es complementario, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dijimos que L más H es igual a 24? Por ejemplo, si este H en el equilibrio inicial es igual a 16 horas, pues yo sé que L es igual a 8. Es decir, que para este salario que está contenido en la pendiente de la recepción presupuestaria, para ese salario yo voy a ofrecer esta cantidad de trabajo. Obviamente no es suficiente nada más con un punto de referencia. Si quiero construir mi función de oferta, que es un poco la motivación de este modelo,
Si quiero construir la función de oferta de trabajo, requiero otro punto de referencia, ¿sí? La pregunta es cómo lo vamos a hacer. Para ello, fíjense bien, para ello nosotros vamos a generar un shock, es decir, un choque en los salarios. Vamos a cambiar la información que este agente recibe respecto del mercado laboral, particularmente de los salarios. Es decir, vamos a cambiar los salarios. Digamos, en términos concretos, va a haber un incremento en el salario. Ante este incremento en el salario, ¿qué va a pasar ahora con el nuevo punto de equilibrio de la gente? Y a partir de ese nuevo punto de equilibrio, que va a reflejar nuevas condiciones de consumo y de ocio, vamos a determinar qué va a pasar con la oferta de trabajo. ¿Sí? Pues jóvenes, antes de verlo en nuestro modelo, les pregunto, ¿qué les diría su intuición? Asuma que la gente ahora recibe un nuevo salario, una nueva información del salario W sub 1 que es mayor al W sub 0 que teníamos en esta condición de equilibrio. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que va a ser el agente optimizador de utilidad? ¿Qué creen que va a pasar con el consumo? ¿Qué creen que va a pasar con el ocio? ¿Y qué creen que va a pasar con la utilidad óptima? Sí, aumenta el salario. Sí, Jacqueline, por favor, gracias. Pues, bueno, según mi intuición, si no me corrige, yo diría que quizás si aumenta el salario, aumenta también el ocio y el consumo. Porque, por ejemplo, si a mí me dan más salario, por ejemplo, no sé, por 8 horas de trabajo, entonces no tengo que trabajar las 9, por lo tanto tengo más tiempo de holgura y en ese tiempo de holgura pues puedo consumir más, puedo, no sé, ir a un restaurante, puedo irme de compras, no sé, consumir el internet y consumir más megas, contratar más megas, no sé, yo diría que se iría por ese lado, pero si no me corrigen. Excelente, fíjese que esa es una de las posibles soluciones que nosotros vamos a encontrar en el nuevo equilibrio. Fíjese que usted está relatando, nos está comentando algo que en la literatura, y obviamente la literatura económica, y que acá lo vamos a llamar como efecto riqueza, ¿sí? Asociado al hecho de que en el nuevo equilibrio, tal como Jacqueline nos está comentando, la gente va a demandar más del bien ocio, y como tiene más ingresos, pues obviamente va a consumir más, ¿sí? Entonces, ese va a ser uno de los resultados posibles, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría en el contexto de nuestra función de oferta? De acuerdo a lo que Jacqueline nos indicó en ese escenario, que es uno de los posibles resultados, pues ante un incremento en el salario, a este W1 que tengo acá, W1, la gente va a descansar más, va a demandar más ocio, en consecuencia su oferta va a ser menor. Pues tendríamos una función de oferta con pendiente negativa. Ese es uno de los posibles resultados. ¿Qué otro posible resultado vamos a ver? Pues sería el efecto contrario, ¿sí? Entonces, en las diapositivas subsiguientes que les voy a mostrar en la pizarra, vamos a ver qué efecto generaría ese incremento en los salarios, donde uno de los resultados posibles fue el que Jacqueline nos acaba de compartir. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya les expliqué un poquito la metodología con la cual nosotros vamos a construir nuestra función de oferta. Vamos a generar un cambio en los salarios, es decir, este agente va a recibir un salario más alto y tiene que recomponer su dotación de insumos. Vamos a ver qué pasa con el equilibrio final, ¿de acuerdo? Entonces voy a pasar a compartirles las diapositivas para que lo veamos gráficamente. No tiene sentido que lo haga acá, todas las gráficas, porque ya están en el material que ustedes tienen a disposición y lo vamos a estudiar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que me pueden detener en cualquier momento si algo de lo que estoy explicando no está completamente claro? ¿Sí? Muy bien, voy a compartir pantalla. En un momento ya lo van a ver ustedes. Y vamos a ver qué pasa. Sí pueden ver las diapositivas, ¿verdad, jóvenes? ¿O no las están viendo? Sí, ¿verdad? Todavía no se ve, Lick. Todavía no se ve. Voy a compartir, vamos a ver ahora. Problemas técnicos, jóvenes. Vamos a ver acá, una ventana, acá, compartir. Ahora sí, ya lo van a ver en un par de segundos. Sí. Ahora ya lo tienen en pantalla. Bien, jóvenes, entonces, nuevamente el contexto. El contexto es que tenemos un agente que está optimizando en este punto, ¿de acuerdo? Este punto E es un punto de equilibrio inicial, ¿verdad? ¿Sí?
¿Qué está pasando ahí? Lo que está haciendo es que está igualando la valoración que él tiene para cada uno de los bienes con la valoración que el mercado le asigna a esos bienes a través del salario real. ¿Sí? Es una condición de equilibrio. Beneficio marginal igual a costo marginal. Veamos qué pasa cuando este agente enfrenta un salario más alto. En el contexto de nuestro modelo gráfico, ¿qué cambio vamos a observar? Revisemos acá. El agente está en el punto A, el punto de equilibrio A. Cuando hay un incremento en el salario, jóvenes, ¿qué pasa con la pendiente de la restricción presupuestaria? Jóvenes, ¿qué pasaría con la pendiente de la nueva restricción presupuestaria? Bueno, primero empezaría preguntando. Así adelante. Sería menor. De hecho, recordemos, Oscar y compañeros, que la magnitud de la pendiente viene dado por el salario real. Obviamente en valor absoluto, porque sabemos que la pendiente es negativa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el salario es más alto? Pues la pendiente ahora va a tener un coeficiente más alto. Es decir, ahora vamos a tener una restricción presupuestaria con una pendiente más inclinada. Miren. Bajo. Es decir, ¿sí, Eduardo? ¿Nos iba a comentar algo, Eduardo? Licenciado, quiere decir que en este caso sería como ver lo que pasamos del punto A al punto B. Exactamente, exactamente. Fíjense bien, voy a tomar el punto de Oscar. Igual, Eduardo, si me quería preguntar algo, pues me puede interrumpir en cualquier momento. ¿Sí? Fíjense que la restricción presupuestaria inicial es la que nosotros tenemos acá, miren, la que estoy señalando con el cursor. En consecuencia, el punto de tangencia es consistente con el equilibrio inicial. Miren, aquí tenemos el equilibrio inicial. Cuando aumente el salario, lo que va a pasar es que la pendiente de la nueva restricción presupuestaria va a ser mayor. ¿Miren? La pendiente va a ser mayor. Y lo podemos ver con los interceptos. ¿Qué es lo que pasa con la cantidad máxima de ocio? Pues no va a cambiar, porque se acuerdan que ese es un número fijo, ¿verdad? 24 horas. Pero ¿qué va a pasar con la cantidad máxima de consumo? Pues va a aumentar, porque ahora tengo que consumo es igual a W por L, y W es mayor, ¿de acuerdo? Entonces, la nueva restricción presupuestaria es la que tengo acá arriba, con una pendiente mucho más alta. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué va a hacer el agente? Y la gente busca un nuevo punto de optimización. ¿Cómo así? Con el nuevo salario va a igualar las utilidades marginales con esa información y va a encontrar este nuevo punto de tangencia. Miren, ¿qué pasa en este punto de tangencia? Pues va a pasar que la gente va a demandar menos ocio, miren, porque se está trasladando del punto A al punto B, va a demandar menos ocio. En consecuencia, va a ofrecer más trabajo, va a consumir más y va a tener una utilidad más alta. Para fines de lo que nos interesa, jóvenes, en este escenario va a haber una reducción en la demanda del ocio y va a aumentar la oferta de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ante un incremento en los salarios, aumenta la oferta. La pendiente, en este contexto, la pendiente de la oferta de trabajo sería positiva. ¿Sí? Pero vean qué pueda pasar también con un escenario alterno, lo que Jacqueline nos estaba comentando. Vean acá, vean la diferencia. Es el mismo incremento en el salario. Si se dan cuenta, la pendiente es la misma acá que acá. Miren, la pendiente es la misma. Es decir, el incremento en el salario es el mismo. Pero ¿qué está pasando en este escenario? El nuevo punto de equilibrio señala que la gente, si bien está consumiendo más que antes, miren, ahora está demandando más ocio. Es decir, disminuye la oferta de trabajo. ¿Sí? Entonces, observen los dos escenarios. Miren. En el primero, el agente ofrece más trabajo y en el segundo, demanda más ocio. Es decir, ofrece menos trabajo. Y eso ante un mismo incremento en el salario real. Pues bueno, la pregunta es, ¿a qué se debe que en un escenario esté aumentando la oferta y en otro escenario esté aumentando la demanda de ocio? Pues para poder explicar eso, nosotros vamos a utilizar una herramienta que ustedes ya vieron en Microeconomía 1, cuando vieron teoría del consumidor, que se llama efecto sustitución y efecto renta del cambio en el precio de un bien. ¿Sí? Pues jóvenes, antes de poder analizar esos efectos en el contexto del modelo que estamos viendo, les pregunto, ¿qué recuerdan ustedes del efecto sustitución que vieron en Microeconomía 1 para bienes X y Y?
¿A qué hace referencia ese efecto sustitución? ¿Sí, Jacqueline? No recuerdo nada, yo no vi nada de práctica en micro 1. ¿No vieron teoría del concepto? Bueno, ahorita vamos a recordar un poco, de hecho, pero vamos a diagnosticar un poquito más. Gracias, Jacqueline. Ya usted nos comentó. Ya nos reveló Perdone. la información de que vieron en Microeconomía 1, ¿verdad? Pero ¿quién me puede comentar un poco? Lo vamos a revisar igualmente acá en la clase. ¿Sí? Sí, perdón, no era, creo que era cuánto es que estaba dispuesto a sacrificar el consumidor, algo así, para aumentar en una unidad, si no estoy mal. Tiene que ver un poco con el sacrificio, gracias Carlos, tiene que ver un poco con el sacrificio que un agente tiene que hacer cuando recibe nueva información de precios. Pues bueno, voy a explicar un poquito el contexto del efecto sustitución y el efecto ingreso y después lo vamos a aplicar al modelo que estamos viendo y nuevamente vamos a ver los gráficos, ¿de acuerdo? Ya lo voy a también apuntar en la pizarra. ¿Se acuerdan que cuando ustedes vieron, si no lo vieron, en Microeconomía 1, el contexto del efecto sustitución ocurre cuando cambia el precio de uno de los bienes sobre los cuales tiene una demanda la gente? ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Supongan que aumenta el precio de las aguas gaseosas, ¿sí? Y ustedes demandan agua gaseosa por una parte y por otra agua pura, ¿sí? Si aumenta el precio del agua gaseosa, relativamente el precio del agua pura es más barato, ¿verdad? Relativamente. ¿Por qué? Porque el precio del agua pura no ha cambiado de precio, pero el de las gaseosas aumentó, ¿sí? Entonces, el efecto sustitución lo que me dice es que yo voy a sustituir aquel bien que es relativamente más caro por el que es más barato, ¿de acuerdo? Entonces, a eso hace referencia la sustitución. Todos tenemos un efecto sustitución, jóvenes, ¿sí? Si aumenta el precio de los combustibles, digamos que el galón de combustible de gasolina está a 40 quetzales, yo voy a hacer sustitución de lo que es caro, que es el combustible, por lo que es barato, que es yo, bicicleta. Me voy a ir en bicicleta de acá al trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, el efecto sustitución lo que mide es el cambio en la demanda de un bien. Entonces, lo vamos a escribir, jóvenes, en la pizarra. Vamos a recordar, ¿verdad? O bien a revisar en términos muy generales qué es el efecto sustitución. Voy a colocar en azul. Efecto sustitución. ¿Qué mide el efecto sustitución, jóvenes? Mide el cambio en la demanda de un bien como resultado de un cambio en los precios relativos. Jóvenes, en rojo, muy importante. Manteniendo constante azul, manteniendo constante el poder adquisitivo manteniendo constante el poder adquisitivo del ingreso. Esta segunda parte, jóvenes, que acabo de señalar, tiene que ver con el otro efecto, obviamente. Entonces, el efecto sustitución me indica eso, me dice cómo cambia la demanda de un bien en particular cuando están cambiando los precios. Jóvenes, ¿de qué depende el efecto sustitución? Yo creo que están copiando, ¿verdad? A ver, un tiempo para que terminen de copiar. Jóvenes, todos sustituimos lo que es caro por lo que es barato. Todos dentro de sí tenemos un efecto sustitución.
Entonces revisemos, jóvenes. ¿De qué depende la magnitud de ese efecto sustitución? Pues depende de qué tantos sustitutos cercanos tenga el bien de análisis. ¿Sí? Por ejemplo, imaginémonos un paciente jóvenes que demanda insulina para un tratamiento, por ejemplo, de diabetes. ¿Sí? La pregunta es, ante un incremento en el precio de la insulina de ese medicamento, ¿qué tantos sustitutos cercanos podemos encontrar? Pues prácticamente muy poco. Pues fíjense que la magnitud del efecto sustitución ahí cómo va a ser, muy pequeño o muy grande. Pues va a ser muy reducido. ¿Están de acuerdo? Pues fíjense que la magnitud del efecto sustitución va a depender de qué tantos sustitutos cercanos hayan para ese bien. ¿Sí? ¿Cuál sería otro ejemplo? De sustitutos cercanos. Les puedo dar el ejemplo del agua gaseosa nuevamente. ¿Sí? Aumenta el precio de la Coca-Cola o de la Pepsi. ¿Sí? ¿Qué tantos sustitutos cercanos podemos encontrar? Ahí tenemos más alternativas, ¿verdad? Porque la gente puede decir, mire, voy a tomar agua pura, o bien puedo tomar jugo natural, o bien puedo tomar algún tipo de refresco, ¿de acuerdo? Pues este agente tiene mayor cantidad de sustitutos cercanos. En consecuencia, ante un incremento en el precio, pues la magnitud del efecto sustitución va a ser más pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Pues, mejor dicho, va a ser mucho más grande. En el caso de la insulina, pues va a ser muy pequeño, porque no hay sustitutos cercanos, pero en el caso, por ejemplo, de las aguas gaseosas y las alternativas de bebida, pues sí, el efecto sustitución va a ser muy grande. ¿Estamos bien? Pues, jóvenes, vuelvo a repetir, el efecto sustitución dice cómo cambia la demanda de un bien cuando los precios están cambiando. Pero mucho ojo en lo que tenemos acá. Vean acá lo que acabo de escribir, jóvenes, recién escribí. Tenemos que mantener constante el poder adquisitivo del ingreso. ¿Por qué les indico esto, jóvenes? Cuando cambia el precio de un bien de forma paralela y equivalente, fíjense que está cambiando mi renta real. ¿Cómo así mi renta real? Mi salario o mi ingreso real, que es el poder de compra de mi ingreso, está cambiando, ¿o no? Sí, ¿verdad? Porque si aumenta, por ejemplo, el precio de los combustibles, ¿qué pasa con el poder de compra de mi salario nominal? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, Lick. Exactamente, disminuye, que es lo que estamos observando ahora. O sea, prácticamente lo que puedo comprar con mi salario nominal ahora es menor. ¿Sí? Entonces, cuando cambia mi ingreso, también cambia mi demanda, ¿o no? Si tengo más ingreso que antes, ¿qué pasa con mi demanda de bienes? Si tengo más. Me malgasto mi dinero y aumenta. Exactamente, aumenta la demanda. Ven ustedes si se van el fin de semana a Pana o se van al puerto. Si tienen más ingreso que antes, ustedes demandan más. Y esta es la segunda parte que vamos a escribir, que es el efecto renta, el efecto ingreso. ¿Bien? El segundo efecto. Efecto ingreso. Efecto renta, o también se le llama efecto riqueza, también lo pueden encontrar así, jóvenes. ¿Qué nos dice el efecto ingreso? Es un cambio en la demanda. También, jóvenes, es un cambio en la demanda. Cambio en la demanda de un bien. Dado que un cambio en precios altera o bien cambia la renta real de la gente. Se está cambiando. Imagínense que hay un incremento en precios nuevamente. Puede ser el incremento en el precio de las aguas gaseosas. Si aumentan los precios de las aguas gaseosas, ¿qué pasa con mi renta real? Entonces, va a haber una caída en el ingreso real.
Y como cae el ingreso real, jóvenes, ¿qué va a pasar con la demanda de bienes? Incluyendo el bien en cuestión. Pues como tengo menos ingreso, va a caer la demanda. Demanda del bien. Entonces, jóvenes, cuando cambia el precio hay dos efectos simultáneos. Uno es de que ahora los precios relativos están cambiando. Bueno, tiendo a demandar el bien que es más barato, esa es la sustitución. Y el otro efecto es que cambia mi renta real. Y como cambia mi renta real, tiendo a demandar más o menos del bien. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta en los efectos, lo que estamos viendo es el cambio en la demanda. ¿Sí? Ahora, jóvenes, tal como lo expliqué para el efecto sustitución, ¿de qué depende la magnitud del efecto ingreso? Pues depende del tipo de bien que estemos estudiando. Recordemos, ¿qué es lo que pasa si nosotros estamos en la presencia de un bien que es normal? ¿Qué característica tiene un bien normal? ¿Quién me ayuda? En contraste con un bien inferior. Micro 1. Fíjense que esto tiene que ver con algo que ustedes vieron, que tiene que estar relacionado con la curva de Engel. Voy a colocar por acá. La curva de Engel, o también se le llama, de Engel también le pueden decir, o también se llama curva de ingreso-consumo. Ingreso-consumo. Entonces recordemos, ¿verdad? Aquí tenemos el ingreso, lo voy a representar con una I, y aquí tenemos el bien de análisis, que sería el bien X. Ingreso y bien Y. ¿Cómo sería acá la derivada del ingreso? La derivada del... ¿Cómo sería la derivada del bien X, o sea, la demanda del bien X ante variaciones en el ingreso? ¿Y cómo sería acá la derivada del bien Y, de la demanda del bien Y ante variaciones en el ingreso? Recordemos, cuando es un bien normal, es aquel que cuando aumenta el ingreso, aumenta su demanda. Si alguien levantó la mano, jóvenes, no puede ver quién era, pero puede revisar la pregunta. Sí, Sí, es que creo que va atrasado un poquito mi internet, pero hasta donde yo me recuerdo era como que los bienes normales son como los de primera necesidad, que independientemente que cambie el precio, vamos a seguir comprando el mismo nivel o la misma cantidad de ese bien, porque es necesario. En cambio, el inferior tiende a que uno tiene la holgura de poder decidir comprar menos o comprar. Y es lo que yo me recuerdo. Excelente, muy bien, eso es, Eduardo. ¿Sí? Entonces, al menos ya estoy un poco más tranquilo de que sí, al menos vieron un poco de lo que son bienes normales y bienes interiores. Exactamente, Eduardo, fue lo que usted explicó correctamente. Fíjense que acá, en un bien normal, si yo tengo más renta, yo aumento la demanda de ese bien. Usualmente, pues, la mayoría de productos son bienes normales, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, televisores, celulares. Si yo tengo más renta, tiendo a demandar más de, obviamente. El pollo, ¿sí? La carne, bienes normales. O sea, lo que me está diciendo es que la demanda de ese bien ante cambios en el ingreso tener una relación directa o positiva, ¿verdad? O sea, esto va a ser mayor a cero. De hecho, esas son las curvas de Engel, ¿verdad? En el caso de los bienes inferiores sucede lo que Eduardo nos acaba de explicar, ¿verdad? Hay un incremento en el ingreso y yo decido demandar menos de él. ¿Sí? Es decir, tengo más ingreso y la demanda del bien Y cae. Entonces la derivada es menor a cero. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? ¿Sí? Por ejemplo, el servicio de transporte público. Tienen ustedes que empiezan a ganar mucho más dinero, su nivel de riqueza va a aumentar. Entonces, al final, el servicio de transporte público es un bien inferior.
porque ante incrementos en el ingreso, ustedes tienden a demandar otro tipo de medio de transporte. ¿Sí? Se compra un vehículo, ¿de acuerdo? O una moto. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, el servicio de transporte público es un bien inferior. Otro tipo de bien inferior, que muchos lo consideran así, porque no es que sea una clasificación fija, son, por ejemplo, las tortillas, ¿verdad? Muchos dicen, miren, ante un incremento en el ingreso, ya no decido demandar tortillas. A lo mejor algún tipo de pan francés que sea integral, especial, ¿verdad? Entonces, digamos que hace la sustitución. Ante un incremento en el ingreso, pues tiendo a demandar menos de ese bien en particular. Pues, jóvenes, esto viene a colación porque la magnitud y el sentido del efecto ingreso va a depender del bien que estemos estudiando, del tipo de bien. Porque si el bien es normal, al momento que aumenta el precio y cae el ingreso, voy a demandar menos de él. O sea, lo que está detrás de esta relación es que tenemos un bien normal. Cae la renta, entonces va a caer la demanda de ese bien. Pero ¿qué es lo que pasa si el bien en cuestión, sobre el cual está aumentando el precio, pues corresponde a un bien inferior? Cuando disminuye la renta, tiendo a demandar más de él. ¿Sí? Nuevamente, el servicio de transporte público, jóvenes. ¿Sí? Tengo menos renta, pues me tengo que transportar, jóvenes, en Transmetro o Transurbano, ¿no? ¿Sí? Eso, dependiendo de la naturaleza del bien, va a ser el efecto ingreso que nosotros vamos a observar ante un cambio de precio. ¿De acuerdo? Pues por una parte, la magnitud del efecto sustitución depende de los sustitutos cercanos a ese bien, y para el efecto renta, la magnitud va a depender del tipo de bien que nosotros estemos estudiando. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Esto acá es como una especie de repaso, digámoslo así, repaso de micro 1. Esta herramienta que tenemos acá nos va a servir para poder analizar la evidencia que acabamos de ver en las gráficas. Nuevamente, retomando el punto. Nosotros acabamos de ver un escenario en el cual, ante un incremento en los salarios, esta gente en el primer escenario decidió ofrecer más trabajo. O sea, demandaba menos socio y ofrecía más trabajo. Pero vimos un segundo escenario que era consistente con lo que Jacqueline nos explicaba, que era que al momento que aumentaba el salario decidía demandar más de todos los bienes, incluyendo ocio. En consecuencia, iba a ofrecer menos trabajo. Entonces, para poder explicar esos dos escenarios posibles, vamos a utilizar estas herramientas: efecto sustitución y efecto ingreso. ¿De acuerdo? Pues, bueno, ¿alguna inquietud, digamos, en esta parte que es como de repaso previa a verlo en las diapositivas? Licenciado, disculpe, yo solo tengo una duda en la fórmula diferencial de X, y es diferencial de ingreso. ¿Así es? Exactamente. Sí. Sí. Fíjense que aquí la variable dependiente, gracias por la pregunta, Auri, aquí la variable dependiente es cómo cambia la demanda del bien. Entonces, en este caso, X es un bien en particular, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cambia la demanda cuando hay un cambio en el ingreso? Entonces, la primera derivada me indica la relación entre ambas variables. Como es mayor a cero, lo que me indica es que cuando aumenta uno, entonces va a aumentar el otro. ¿Qué es lo que estamos observando en este caso, verdad? Cuando aumenta el ingreso, demando más de ese bien. Entonces aquí lo vemos como primera derivada, con gusto, primera derivada de la demanda del bien X respecto a un cambio en el ingreso. Esta ahí es ingreso, ¿verdad? Pues excelente, jóvenes. Vamos a ver cómo aplicamos esto en el contexto del modelo que estamos viendo, porque queremos explicar los dos escenarios. ¿Sí? O sea, el problema es, el incremento en el salario es el mismo para los dos agentes, pero uno ofrece más trabajo y otro demanda más socio. ¿Sí, Eduardo? Creo que hay como una especie de lag o rezago ahí, ¿verdad? ¿Sí, Eduardo? Bueno, dice que ha abandonado la reunión. Bueno, cuando se reincorpore nuevamente le voy a dar la palabra porque creo que no lo tenemos por acá. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Entonces les voy a mostrar las diapositivas. Y si ustedes, bueno, cuando ingrese Eduardo le voy a dar la palabra.
Entonces vamos a ver. Ahí está. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ¿quién me ayuda? Fíjense que aquí tenemos el efecto sustitución y el efecto ingreso aplicado al modelo que estamos viendo. Entonces, ¿quién me ayuda un poco en la lectura? Y si es posible, jóvenes, se los agradecería en la interpretación. Porque es esto mismo, pero aplicado al modelo que estamos estudiando. ¿Sí? ¿Es un voluntario, por favor? Si quiere, Yoli, Yoli. dice... Por favor, Jacqueline, se lo agradecería. Bueno, ahí quisiera, bueno, dice, no, mi ingreso es tan bueno, pero ahí vamos, dijo. Ambos, a ver, ambos efectos sustitución y efecto de, ¿qué dice ahí? Pero Efecto sustitución y el efecto ingreso. el efecto de ingreso, gracias. Cuando el salario cambia, cuando el salario aumenta el precio de... ¿Sabe qué? Mejor que lo haga, que lo haga Isidra. No, no es tan bueno mi inglés. Precio de ocio. El precio del ocio. Sí, adelante, El por favor. ocio. Claro. Sí, ¿qué más? Aumenta. Muy bien. Entonces el individuo escoge una menor cantidad de Ocio. Ocio. escoge una menor cantidad de ocio, ¿sí? ¿Qué pasa después? Dado que el ocio es un bien normal, un incremento en el salario trae consigo Ocio, un incremento en el ocio. Muy bien, gracias, Dora. Muy bien, un incremento en la demanda de ocio, ¿sí? Entonces, cuando revisemos paso a paso lo que acabamos de leer. Entonces, fíjense, tanto un efecto sustitución como un efecto ingreso ocurren cuando los salarios cambian. O sea, cuando los salarios cambian, tenemos tanto un efecto sustitución como un efecto ingreso, ¿sí? Entonces, revisemos este primer ítem. Cuando el salario aumenta, el precio del ocio pues es más alto. Entonces el individuo tiende a escoger una menor cantidad de ocio, o sea, demanda menos ocio. Jóvenes, esta primera parte, ¿a qué efecto está vinculado? De los dos que acabamos de ver. ¿Al efecto renta? Creo que al inferior de los efectos. Sí, tiene que ver más con la sustitución o con el efecto renta o riqueza. ¿Con el efecto renta? Con el efecto renta. Pues de hecho, fíjense que estaba más vinculado con el efecto sustitución. Revisemos por qué. Sí, lo importante es que vayamos empatando lo que acabamos de ver en la pizarra con lo que está acá en la diapositiva. Cuando aumenta W, el precio del ocio aumenta también, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí estamos viendo cómo cambia el precio relativo de los bienes. ¿Entre cuál de los dos bienes, consumo y ocio, el incremento en el salario va a afectar? ¿Va a afectar al consumo o va a afectar al ocio? Pues cuando aumenta el precio de un bien, tiende a demandar menos de lo que es caro. ¿Y qué es caro ahora? ¿Descansar o consumir? Exactamente, muy bien, Andrea, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir, lo que nos dice estas primeras 3 líneas es lo siguiente. Cuando aumenta el precio del ocio, el ocio es más caro. Entonces tiendo a demandar menos de lo que es caro. Esa es la sustitución. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Cuando le aumentan el salario, demanda menos ocio, o sea, descansa menos y se incorpora al mercado laboral. ¿Cuál sería un ejemplo? Digamos, hay personas que están en call center, por ejemplo, y dicen, mira, fíjense que la demanda, por ejemplo, de llamadas es muy alta y requerimos personal para que atienda esos requerimientos de clientes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Aumentan el salario por hora. Y le decirle, mire, en lugar de pagarle 200 quetzales, le vamos a pagar 300 quetzales. Entonces, ¿qué pasa con el agente? El agente dice, mire, ahora descansar es relativamente más caro, porque el precio del ocio está aumentando. ¿Todos lo ven? Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Va a sustituir lo que es caro por lo que es relativamente más barato. Entonces, deja de descansar y se incorpora al mercado laboral. ¿Estamos bien hasta ahí? Eso tiene que ver con lo que acabamos de escribir acá. Miren,
¿Cómo cambia la demanda de un bien, el bien ocio, como resultado de un cambio en el precio relativo del ocio? Porque ahora es más caro, ¿sí? ¿Alguna inquietud hasta acá? Pasemos a la segunda parte. Dado que el ocio es un bien normal, ¿sí? Cuando aumenta el salario, aumenta la demanda de ocio, fue lo que indicó Jacqueline. Es decir, si yo tengo más ingreso que antes, ¿sí? Entonces ahora voy a demandar más de todos los bienes, incluyendo ¿cuál? El ocio. Exactamente, muy bien, Abel. Voy a demandar más de ocio. ¿Qué significa eso? En que trabajé muchísimo y ahora tengo mucho ingreso extra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy el fin de semana al puerto de San José. Eso implica trabajar menos y demandar más descanso. Entonces, vean, por una parte, la sustitución me dice, mire, voy a descansar menos, porque es caro descansar. Y la segunda parte, de hecho son dos efectos simultáneos, ocurren al mismo tiempo. El otro efecto es, miren, como tengo más ingreso, quiero descansar más. Entonces, vean la conclusión de lo que tenemos acá. El efecto sustitución y el efecto ingreso se mueven en direcciones opuestas. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, porque la sustitución me dice, mire, voy a descansar menos. Es más caro descansar. Y el efecto renta me dice, como tengo más renta porque estoy trabajando más, voy a pedir más descanso, ¿sí? Voy a demandar más ocio, ¿sí? Entonces al final depende de la magnitud de ambos efectos, pues el efecto final que vamos a tener sobre la oferta de trabajo, ¿sí? Entonces si quieren escribamos esto que acabamos de ver en la diapositiva en la pizarra. O sea, vamos a llevar estos efectos que acabamos de ver acá en la pizarra al contexto de lo que acabamos de leer en las diapositivas, que es el modelo de oferta de trabajo, ¿sí? Entonces, jóvenes, si quieren, antes de que lo apunte en la pizarra, pues puedo resolver cualquier inquietud de algo que no se haya entendido. O sea, la clave está en la última línea, miren. Ambos efectos operan en sentido contrario. ¿Sí? Entonces, ¿alguna inquietud antes de que pase la pizarra a reescribir prácticamente lo que tenemos acá? Licenciado, disculpe, ¿Sí, Rubén? solo se ve que podría traducir el segundo parrafito donde dice because, es que Ah, sí. inglés no es muy bueno. Claro, no hay ningún problema. Entonces dice, dado que, o bien, porque el ocio es un bien normal, o sea, porque el ocio es un bien normal, ¿qué significa que sea normal? Pues si tengo más ingreso, demando más de él, lo que estaba explicando Eduardo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, dado que el ocio, o porque el ocio es un bien normal, un incremento en el salario real da lugar o genera un incremento en el ocio. Exactamente. Entonces, un incremento en los salarios conlleva un incremento en el ocio. Eso es lo que nos está indicando. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Gracias, licenciado. Con gusto. Entonces, pasemos a la pizarra. Vamos a reescribir esto mismo, pero ya con una simbología mucho más asequible. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, nos vamos a la pizarra, jóvenes. Vamos a escribir un poco acá. Digo una preguntita, así por curiosidad. Sí, claro. ¿Este análisis para qué se hace? Para, o sea, obviamente para una toma de decisión, pero ¿qué? ¿Para producir o para cuánto producir o como para qué en específico? Sí, gracias. Sí, es una muy buena pregunta. Sí. De hecho, voy a escribir el efecto sustitución y el efecto renta, Isidra, e inmediatamente después voy a tomar su punto porque es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces solo voy a reescribir lo que dijimos en la pizarra y ahorita respondo. ¿Sí? De hecho, no se me va a pasar porque es una pregunta muy importante. ¿Sí? Pues vamos a colocar acá efecto sustitución. Ahora sí en el contexto del modelo, jóvenes. Efecto sustitución. ¿Qué me indica el efecto de sustitución? Primero, en que hay un cambio en el precio de uno de los dos bienes. ¿Cuál es el bien que está cambiando de precio? ¿Quién me ayuda? El ocio. Muy bien, excelente, jóvenes. El ocio. ¿A través de qué? A través del precio que es el salario real. El salario real es un precio. Es el precio del bien ocio porque es un costo de oportunidad. Entonces, es consistente con lo que tenemos acá. Miren. Hay un cambio en los precios relativos. Ahora, el ocio es relativamente más caro. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que la gente deja de demandar el bien que es relativamente más caro. Entonces, deja de demandar ocio. Descansa menos.
porque es relativamente más costoso. Entonces, ¿qué va a pasar con la oferta de trabajo? Pues va a aumentar L, que sería la oferta de trabajo. Ese es el puro efecto de sustitución. Dejo de demandar aquello que es más costoso. Pero al mismo tiempo pasa el efecto riqueza. Efecto renta, riqueza o ingreso, jóvenes. ¿Qué nos dice el efecto riqueza? Cuando hay un incremento en los salarios, jóvenes, ¿qué pasa con los ingresos laborales? Dicen, estoy trabajando más a un salario más alto. Entonces, ¿qué pasa con WL, que son mis ingresos laborales? Van a aumentar. Voy a colocar ingresos laborales. Entonces, como tengo mayor cantidad de ingresos laborales, aquí viene el hecho que tengo un bien normal. Y nosotros ya vimos cómo era la derivada, lo que nos estaba preguntando Isidra, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, nos estaba preguntando Auri. Si tengo mayor cantidad de ingresos y el bien es normal, ¿qué pasa con mi demanda de ocio? Entonces va a aumentar mi demanda de ocio. Eso implica ofrecer menor cantidad de trabajo. Desde aquí está la parte que indicaba no la pizarra, sino las diapositivas. El efecto es opuesto, ¿sí? Es decir, ambos efectos operan en sentido contrario. El efecto sustitución me dice, miren, voy a descansar menos. Pero el efecto riqueza me dice, miren, voy a descansar más. Entonces, ¿de qué depende el efecto final? Efecto final. Pues depende de las magnitudes, del efecto sustitución más una suma algebraica con el efecto ingreso. Efecto ingreso. Efecto sustitución. Si algo no se entiende, me avisan, jóvenes, por favor. Entonces, jóvenes, todos estamos claros que ambos efectos operan en sentido contrario. ¿Sí? ¿Cuál sería un ejemplo de este efecto riqueza? Bien, ustedes van caminando por ahí y se encuentra un número de lotería, ¿verdad? Un ticket de lotería, y se ganan la lotería, jóvenes, 1 millón de quetzales. Lotería de Santa Lucía. Se lo ganan ustedes. ¿Qué va a pasar con su oferta de trabajo? Ya nada, andarse levantando a las 6, ¿verdad, jóvenes? A madrugar, nada. Vienen ustedes y se van. Se van a la playa, se viven en la costa, qué sé yo, lo que ustedes deseen, ¿verdad? Pero el efecto ingreso, lo que les va a decir, miren, como tienen mayor cantidad de riqueza, van a aumentar su demanda de ocio y ofrecer menos trabajo. Mientras que la sustitución me dice lo contrario. Entonces, va a depender de la magnitud de ambos y el efecto final que vamos a tener sobre la oferta de trabajo. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta de Isidra, muy importante. ¿Esto para qué nos va a servir? ¿Qué implicaciones tiene? De hecho, en las diapositivas que les voy a mostrar ya un poco más avanzada la clase, hay una aplicación, ¿sí? Pero la voy a anticipar, ¿sí? Imagínense que ustedes les piden determinar las elasticidades, ¿sí?, de la oferta de trabajo ante cambios en los salarios y ante cambios en la renta, con la finalidad, por ejemplo, de colocar un impuesto sobre los ingresos laborales. ¿Sí? Particularmente, jóvenes, imagínense que ustedes, bueno, hay una propuesta para poder incrementar el ISR para los trabajadores asalariados. Y esa pregunta se la van a hacer a un economista, de hecho a ustedes como economistas. Y dicen, mira,
¿Qué pasaría en el sector industrial si nosotros incrementáramos la tasa impositiva del ISR para trabajadores asalariados? Si se dan cuenta, ahí lo que nosotros queremos determinar es qué va a pasar con el efecto renta. Al momento que nosotros incrementamos o generamos un impuesto mayor, ¿qué pasa con el efecto riqueza? O sea, ¿qué pasa con la renta real de la gente una vez nosotros imponemos un impuesto? Va a disminuir. Exactamente, muy bien, Abel, va a disminuir. ¿Sí? Entonces voy a tener menos riqueza. Como los agentes van a tener menos riqueza, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la demanda de ocio? Tienen menos riqueza, van a demandar menos ocio y van a ofrecer más trabajo, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la elasticidad o cuál es el nivel de respuesta que va a tener el incremento en la oferta de trabajo ante un aumento en la tasa impositiva del ISR? Porque eso al final del día va a definir la recaudación tributaria que va a tener la SAT. ¿Por qué? Porque si el incremento en la oferta de trabajo es muy diluida, ¿qué va a pasar con los ingresos tributarios que va a obtener la SAT? ¿Qué opinan ustedes? O sea, vuelvo a contar la historia. La historia es, ustedes van a aumentar la tasa del ISR, saben que va a generar un efecto renta, ese efecto renta va a hacer que la riqueza real disminuya, eso va a obligar a los agentes a trabajar un poco más y obviamente a generar más ingresos. Pero la pregunta es, si la respuesta es inelástica, es muy pequeña en la oferta de trabajo, o sea, la oferta de trabajo aumenta muy poco, ¿qué va a pasar con los ingresos tributarios de la SAT ante esa tasa impositiva? Como al final del día. Sí, adelante, Eduardo. Perdón. Si no fuera elástica o si fuera inelástica en ese caso, los ingresos de la SAT aumentarían en una buena proporción. Ahora bien, si es porque básicamente casi todo se mantiene constante y el salario como que sí se ve muy afectado. Ahí sería al revés, pero el salario no se vería muy afectado. Si fuera inelástica, el salario no se vería muy afectado. Si, por ejemplo, se le sube un 1%. Pues si fuera inelástica, yo pienso que obviamente recaudaría más, porque entonces la oferta no se vería, como que si no se vería el alza. Ahora, si fuera elástica y el trabajador si se tuviera o en este caso, es que no sé cuál es el término ahí, si el trabajador o... Yo diría el trabajador. Si el trabajador se viera obligado a ofrecer mayor trabajo, obviamente ahí sí, porque afecta directamente y como que sí va a provocar un cambio directo en la oferta que hay en el mercado, por lo cual esa misma oferta haría que la demanda baje y como que ahí todo quedaría otra vez en su punto de equilibrio y no habrían grandes ingresos en la SAT. Eso es lo que yo opino. Vamos a ver, gracias, Eduardo. Jacqueline y después Augusto. Si quieren, iniciemos con Jacqueline. No, era lo que iba a decir lo que concluyó el compañero, entonces ya se me adelantó. Gracias, Eduardo. Me ahorraste la palabra. Gracias, Jacqueline. Augusto, no sé si iba a comentarnos algo. Licenciado, solo rápido. Es el ISR y usted está hablando de una medida impositiva que va a incrementar el valor del ISR. Creo que si se juega con las elasticidades, si no recuerdo mal, cuando es menor a 1, es inelástico, ¿verdad? Exacto. Y cuando es inelástico, no sé si estoy mal, se refiere a que no va a tener cambios, no va a tener ningún impacto en el incremento del ISR. No sé de hecho, es en la oferta de trabajo, porque, digamos, revisamos un poquito la historia y gracias por la observación, Augusto. Viene la pregunta y quisiera que hecho es excesivamente relevante, o sea, ¿para qué estamos viendo todo esto? ¿Sí? Una aplicación sería esto, ¿verdad? Vamos a aumentar la tasa impositiva, digamos, una propuesta, aumentar el ISR a los trabajadores, y eso va a mermar sus ingresos reales, ¿verdad? Eso que tengo acá, miren, ingresos laborales reales van a caer. Entonces, ¿qué va a pasar con su demanda de ocio? Tiende a demandar menos ocio, ¿sí? Entonces demanda menos ocio y ofrece más trabajo. Al momento que ofrece más trabajo, va a afectar nuevamente sus ingresos laborales, que era la parte que le iba a comentar a Eduardo en su alocución inicial, ¿verdad? ¿Sí? Al momento que decía ofrecer más trabajo, pues obviamente va a afectar nuevamente sus ingresos laborales.
Entonces, eso va a afectar las subsecuentes recaudaciones tributarias, ¿verdad? ¿Sí? Porque en la medida que la oferta de trabajo sea mayor, ¿sí? Al final la cantidad de ingreso laboral va a aumentar. Va a aumentar no tanto por el salario por hora, sino va a aumentar por el número de horas que está ofreciendo ese trabajador. Entonces, al final, esta respuesta es la que a nosotros nos interesa determinar para ver los efectos que vamos a tener sobre la recaudación tributaria. Entonces, concretamente la pregunta de la inelasticidad la estamos analizando en el contexto de qué tanto responde la oferta de trabajo cuando cae la riqueza. Cuando es inelástica, pues la oferta de trabajo va a aumentar muy poco. Y eso obviamente va a mermar los ingresos tributarios por concepto de ISR. Porque ahora el monto global de ingresos laborales que se va a generar ahora va a ser menor porque la respuesta en la oferta de trabajo es inelástica, ¿sí? Entonces, esa era un poquito la observación que le quería hacer a Augusto. Y viene la pregunta de Isidra. Entonces, Isidra, ¿para qué nos va a servir todo esto? De hecho, nos va a servir porque nosotros podemos determinar, podemos proyectar el grado de respuesta que va a tener la oferta de trabajo ante un shock, ante un choque de renta real. Entonces, en la caída de la renta real va a aumentar la oferta. ¿Pero qué tanto va a aumentar la oferta? Es lo que nos interesa determinar porque eso va a incidir en la magnitud de los ingresos tributarios. Entonces, ese sería un ejemplo de la realidad. Hay muchos más, ¿verdad? Gracias, Sí, esta sería la idea un poquito de lo que estamos viendo. Y hoy, de hecho, vamos a ver una pequeña aplicación, ¿verdad? Una pequeña aplicación para medir esas elasticidades que les acabo de comentar. Muy bien, jóvenes. Entonces, volvamos nuevamente al contexto. Con gusto, Isidra. Sí, muy buena pregunta. Dado que expliqué el efecto sustitución y el efecto ingreso en el contexto de nuestro modelo, volvamos nuevamente a las gráficas. Vamos a ver cómo esta herramienta del efecto sustitución y el efecto ingreso nos van a ayudar a explicar esos dos escenarios que nosotros vimos. El primero donde está ofreciendo más trabajo y en el segundo donde está demandando más socio. ¿Sí? Entonces revisemos, jóvenes. Una pestaña. Continuamos. Muy bien, esto fue lo que nosotros colocamos aquí en la pizarra con flechas, ¿verdad? Prácticamente, y con variables. Volvemos al ejemplo original. Vean acá, jóvenes. ¿Sí? El equilibrio inicial, como lo indicó Oscar, está contenido en el punto A. ¿Sí? El equilibrio final es el punto B. En este primer escenario lo que está pasando es que ante un incremento en el salario vamos a ofrecer más trabajo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos aquí en esta gráfica. ¿Qué pasa si quisiéramos separar los efectos? El efecto sustitución y el efecto ingreso. Entonces, jóvenes, primero, revisemos. Para poder determinar el efecto sustitución, la renta final, fíjense bien, jóvenes, la renta final debe ser ajustada, ¿sí? A modo de preservar la utilidad inicial. Este proceso de ajuste se basa en que los nuevos salarios, ¿sí?, son considerados. O sea, vamos a considerar los nuevos salarios, es decir, los nuevos precios, pero obligando a que la gente tenga el poder adquisitivo inicial, ¿sí? Entonces revisemos en el contexto gráfico cómo lo estamos haciendo, cómo lo estamos llevando a cabo, ¿sí? Primero es importante señalar, jóvenes, algo que yo mencioné hace un par de minutos, y es que el efecto sustitución y el efecto ingreso ocurren de manera simultánea. Entonces, el espíritu de lo que ustedes ven acá en esta gráfica es que nosotros tenemos que controlar la renta, jóvenes. O sea, no tenemos que dejar mucho ojo en lo que estoy diciendo. No debemos de dejar que la gente disfrute del ingreso extra, fruto de que está trabajando más, ¿sí? O sea, debemos controlar la riqueza de la gente. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a obligar a que la gente permanezca en la curva de indiferencia inicial. Eso es equivalente a decir de que estamos manteniendo la renta real constante, ¿sí? Entonces vean la flecha, jóvenes, ¿sí? Lo que está diciendo esta flecha es que nosotros vamos a tomar la nueva información de los salarios, pero vamos a obligar a que la gente permanezca en el, digamos, en la curva de indiferencia del equilibrio inicial, ¿sí? Vean qué va a pasar ahora. Vamos a tomar esa nueva información y nos trasladamos a esta curva de indiferencia inicial, y eso genera esta restricción presupuestaria que está en la línea punteada rosa, ¿sí? ¿Qué características tiene esta línea punteada rosa? Primero, en que recoge
la nueva información de salarios. ¿Quién va a indicar por qué esta línea en rosa verifica esa propiedad de recoger los nuevos salarios? Muy bien, excelente respuesta. Muy bien. La misma que te decía, que tenemos en cuenta está contenida en esta línea continua del equilibrio final. ¿Sí? Estamos tomando la nueva renta y la estamos ajustando. ¿Cómo la estamos ajustando? Estamos con un impuesto. Este impuesto es equivalente a los ingresos extras que está obteniendo fruto de trabajar más. Estamos obligando a que la gente regrese a la curva de indiferencia, asignándole o emitiendo un impuesto. Entonces, eso obliga a que la gente no feliz. Que es ubicarse en esta curva de indiferencia que vemos acá. Se ubica en la curva de indiferencia inicial y estamos a un punto de equilibrio. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Lo que hace y eso nos genera este punto C. Les pregunto, jóvenes, ¿por qué es distinto al equilibrio del punto A? O sea, ¿qué diferencia hay entre el equilibrio del punto A y el equilibrio del punto C? La pendiente, ¿no, Lick? Muy bien, efectivamente, Jacqueline, estamos tomando el nuevo salario. O sea, que en el punto C, la gente ya ha reconocido que hay un bien que es más caro. Jacqueline, ¿cuál es el bien que es más caro, dijimos? El ocio. Exactamente, ¿sí? Entonces, lo que está pasando en el punto C es que la gente no está disfrutando del ingreso extra, pero ya ha reconocido que los salarios aumentaron. Y como los salarios han aumentado, ¿qué está pasando con su demanda de ocio si lo comparo con el punto A? ¿Cómo es la... Disminuye. Exactamente, está disminuyendo. Excelente, Andrea, está disminuyendo. Revisémoslo con las flechas. Vean qué va a pasar ahora. Vean la parte de abajo. Del punto A al punto C, tenemos el efecto sustitución. ¿Qué me dice el efecto sustitución? Dado que descansar tiene un precio muy alto, voy a dejar de demandar el descanso. Miren, A a C. ¿Sí? Pero estamos manteniendo constante el poder adquisitivo. ¿Cómo lo podemos ver? Pues porque está en la curva de indiferencia inicial. Entonces, la flecha hacia la izquierda, la que está en verde, me indica que hay un efecto sustitución en la cual yo dejo de demandar lo que es caro. Es decir, voy a trabajar más. ¿Qué pasa del punto C al punto B? Es la flecha que tengo en rojo. Eso se le llama efecto riqueza. ¿Y qué nos dice el efecto riqueza? Como ahora el gobierno ya me manda un cheque con la retención que me hizo, ahora tengo más riqueza. ¿Qué va a pasar con mi demanda de descanso? El gobierno dice, no, mire, aquí, ¿sí, Eduardo? Como son opuestos, tiene que crecer porque entonces ya hay más riqueza y él se da el lujo de descansar más. Exactamente, muy bien, Eduardo. Creo que todos lo tienen claro. Muy buena explicación, Eduardo. Eso es lo que está pasando. Entonces, bien, es como si el gobierno les diese una subvención. Mira, aquí le vamos a dar esta subvención por el tema de la pandemia. Entonces, como ustedes tienen más, de hecho es lo que está pasando en Estados Unidos, jóvenes, se me vino a la mente eso. ¿Sí? El seguro de desempleo en Estados Unidos y la magnitud de las transferencias que hace el gobierno estadounidense a sus trabajadores está haciendo que haya una debilidad en la oferta de trabajo. Y por eso es que hay muchos puestos laborales ahorita en Estados Unidos.
porque la oferta está respondiendo de forma muy inelástica, dado que el efecto riqueza está operando y muy fuerte en Estados Unidos. Entonces están atrayendo un poquito más trabajadores. De Eduardo, ¿sí? Pues va a aumentar la demanda de ocio, miren, y es lo que ustedes observan de C a B, ¿de acuerdo? Es puro efecto riqueza. Entonces, eso va a suceder, digamos, esa mayor oferta de trabajo cuando el efecto sustitución supera el efecto ingreso, ¿de acuerdo? Ahora ponen mucho ojo con lo que voy a hacer ahora. Vean la diferencia entre esta diapositiva y esta. ¿Cuál de los dos efectos hace la diferencia? ¿El efecto sustitución o la magnitud del efecto riqueza? La magnitud del efecto riqueza, Lick. Exacto, muy bien, Abel. Pues fíjense que lo que hace que pasemos de un escenario A donde está ofreciendo más trabajo a un escenario B donde está ofreciendo menos trabajo es qué tan grande es el efecto riqueza. ¿Sí? Perdón, esto con esto, miren. Perdón, esto con esto, miren. Si el efecto riqueza, que es el efecto ingreso, es esta línea roja, flecha roja, en magnitud es mucho más grande, pues al final de cuentas pues voy a demandar más socio y a ofrecer menos trabajo. Pero si el efecto sustitución es más grande, en valor absoluto, es decir, en magnitud, pues voy a ofrecer más trabajo. ¿De acuerdo? Ahí está la diferencia en los dos escenarios. ¿Sí? Muy bien, estas diapositivas es nada más. Claro. No es mucho del tema, pero entonces cuando hay incrementos de salario a principio de año, engañan a la gente o le hacen creer que les están aumentando, pero ¿qué hacen? ¿Suben la inflación o les crean un impuesto? Pues como usted comentaba, para que ya no fueran felices o para que hubiera un punto de equilibrio tanto en el ingreso como en el gasto, ocio o consumo. Sí, de hecho va más asociado al segundo punto que usted señala, digamos que el espíritu de los incrementos en los salarios mínimos está asociado a equiparar el salario nominal con el poder de compra. Es decir, que el poder de compra, que sería el ingreso real, se mantenga invariante a lo largo del tiempo, ¿sí? Es decir, las indexaciones en los salarios nominales que hacen cada año, lo que persiguen es que el poder de compra se mantenga invariante. Esa es un poquito la idea, ¿sí? Entonces, al final del día, usted lo que va a tener es un ingreso real que se va a mantener. Prácticamente lo que están haciendo es nulificar el efecto riqueza, porque están haciendo que la riqueza pues sea constante, ¿verdad? El poder de compra sea constante y que los incrementos que se den en cada uno de los sectores respondan a variaciones en la productividad de los trabajadores, ¿sí? Entonces ese sería un poquito el espíritu, neutralizar el efecto riqueza, ¿sí? Porque si no hubiese ese incremento en los salarios nominales, pues habría un deterioro en el salario real. Y si hay un deterioro en el salario real, ¿qué vimos que iba a pasar con la oferta de trabajo? Pues iba a aumentar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esa sería un poquito la respuesta del con gusto, ¿sí? Es como neutralizar el efecto riqueza. ¿Sí, Jacqueline? Perdón, quiero interrumpir. No, adelante. Gracias. Iba a consultar. Entonces, bueno, ese cambio es obligatorio para quienes ganan el salario mínimo, pero para quienes ganan más del salario mínimo, ¿qué pasa? Porque pues ellos si pierden poder adquisitivo, hagámosle que el sueldo de una persona sea de 4,000 quetzales y en vez del salario mínimo, 4,500. Y la empresa, pues como paga más del salario mínimo, no hace ajuste. Ajá, ya no hace ajuste. Entonces, ¿qué pasa con esa parte de la población que gana más allá del salario mínimo? O sea, ellos pierden. Claro. Ajá. Muy buena pregunta, Jacqueline, sí. Digamos que ahí juegan un papel muy importante las negociaciones salariales a través de los sindicatos. Digamos que los sindicatos juegan un rol muy importante a modo de hacer las indexaciones en los salarios para aquellos trabajadores que están por arriba del salario mínimo, con el objetivo del mismo espíritu de los salarios mínimos, ¿verdad? Que es un poco que el poder de compra del salario nominal que ustedes tienen, pues sea idéntico año con año, ¿verdad? Y que los incrementos que ya se den dentro del
de la dinámica laboral correspondan a incrementos de productividad. Digamos que como mínimo, digamos, los organismos sindicales lo que tienen que buscar es que el salario real se mantenga, ¿sí? Pues ahí generalmente actúa como un agente adicional en el mercado laboral los sindicatos, ¿verdad? Pero es que se les da a veces un peso muy grande en las firmas, ¿verdad? Porque son los que buscan esos incrementos en los salarios nominales a modo que preserven el poder de compra que tienen los trabajadores, ¿verdad? Ok, y cuando tal vez en la empresa no pertenecen a ningún sindicato, pues ahí sin ni modos, entonces pierden el poder adquisitivo. Sí, bueno, digamos que en algunos casos los mismos gerentes tienen ese como espíritu de poder preservar, digamos, el poder de compra de sus trabajadores, que no se deteriore, ¿verdad? Y ellos mismos toman la iniciativa, digamos. Yo he escuchado también de casos en los cuales las mismas juntas directivas de las firmas, pues buscan, digamos, compensaciones salariales a los trabajadores para poder preservar ese poder de compra. Tal vez podría ser un grupo muy reducido, ¿verdad? Pero si no es a través de los sindicatos, usualmente es a través de las mismas iniciativas que tiene la junta directiva de las firmas, ¿verdad? Pero sí es un número reducido de firmas quienes tienen esa como logística de variaciones en los salarios, ¿verdad? Ya, sí. Pues incentivos, por ejemplo, hay en algunas empresas donde dan gift cards o dan cosas similares, algo así se refiere, porque con los gift cards, pues... Sí. Digamos que esas van más asociadas a mejorar la productividad del trabajo, ¿verdad? Digamos, las que yo les comento son como prácticamente obligatorias para poder preservar el poder de compra. Hay otras que tratan de estimular la productividad, que creo que va más un poco a lo que usted me señala, ¿verdad? Las que yo les menciono son más como, digámoslo así, requeridas para poder preservar el poder de compra de su salario nominal, ¿verdad? Pero, como les digo, no todas las firmas lo tienen y usualmente es a través de negociaciones sindicales, ¿verdad? Así es como se logra. Ok, gracias, Lich. Continúe. Con gusto, sí, buen punto, digamos. El tema sindical es otro que también es muy importante en el análisis micro, ¿verdad? Pero aquí lo miramos más en términos generales. Muy bien, jóvenes, entonces, como les indicaba, esta parte cuantitativa que me ven acá, que resume el efecto sustitución y el efecto renta, pues no la vamos a ver a detalle porque eso lo vamos a estudiar en nuestro último tópico de micro 2, ¿verdad? Que es un poco algo relacionado a la ecuación de Zlotowski, que nos ayuda a cuantificar, porque ustedes me preguntan, mire, ¿y cómo hacemos para determinar la magnitud del impuesto que va asociada a la restricción presupuestaria en C? Eso lo vamos a ver acá en este curso, para que ustedes sepan cuantificarlo, ¿verdad? Nada más verlo gráficamente, sino al mismo tiempo poder cuantificar. Entonces, esto lo vamos a ver a detalle, y de esa cuenta, pues no voy a estudiar este ejemplo numérico, que es prácticamente pues, un repaso de lo que acabamos de discutir, ¿verdad? ¿Sí? Me quiero centrar en esta parte, que es la parte de resumen, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué forma tiene nuestra curva de oferta de trabajo? Porque todo el modelo se construyó con ese espíritu, poder construir la curva de oferta. Entonces nosotros podemos decir, mire, la curva de oferta de trabajo al final del día, pues depende de los dos efectos, de la suma. Entonces revisémoslo, voy a hacer un zoom por acá. Y este cuadro nos indica qué pasaría con la función de oferta, o sea, la relación entre salarios y oferta de trabajo, cuando los efectos se relacionan de esta manera. Entonces revisemos, jóvenes. Vamos a ver la incidencia o la influencia en las horas de trabajo ante un aumento en el salario bajo la siguiente relación. Entonces veamos la primera. ¿Qué es lo que pasa si el efecto sustitución es mayor al efecto riqueza? ¿Se acuerdan? El efecto sustitución me dice, mire, es más caro descansar. Entonces, al final del día, como eso pesa más, voy a descansar menos y, en consecuencia, a ofrecer más o menos trabajo. ¿Qué me dirían ustedes? Descansar es más caro. Dejo de demandar descanso y al final del día voy a ofrecer más trabajo. Vean acá. Pues cuando el efecto sustitución es mayor al efecto renta, aumenta la oferta de trabajo ante un aumento en los salarios. Fue lo que nosotros vimos acá, jóvenes. Vean acá. El efecto sustitución es mayor al efecto riqueza. Ante un incremento en los salarios, decido ofrecer más trabajo y descansar menos. ¿Sí?
¿Qué pasa si ambos son iguales? Pues prácticamente se nulifica el efecto. Eso no lo vimos porque es prácticamente irrelevante. Y por último, ¿qué pasa si el efecto sustitución es menor? Es decir, si pesa más el efecto de la riqueza. Pues lo que va a pasar es que al final del día, pues lo que nos indicó Jacqueline al inicio de clase, pues voy a descansar más. ¿Miren? Y voy a ofrecer mi oferta de trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, gráficamente, ¿cómo se vería nuestra función de oferta de trabajo? Aquí lo tenemos, miren. Aquí tengo el salario real y aquí tengo la oferta de trabajo. Entonces, vean esta gráfica, jóvenes. Hasta cierto punto, hasta cierto nivel de riqueza, hasta cierto nivel de salarios, pues la relación es positiva, miren. Entonces, como la relación es positiva, ¿qué efecto está pesando más? Dijimos. En esta parte, miren. En este tramo donde la función de oferta tiene pendiente positiva. El efecto sustitución. Excelente. Muy bien, Jacqueline, el efecto sustitución. ¿Qué pasa después de ese punto crítico? Pues la pendiente se vuelve negativa y claramente lo que pesa más es el efecto ingreso. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a hacer en la pizarra, jóvenes, para poder resumir prácticamente, porque ese sería el resultado final de lo que estamos estudiando, de la relación entre salarios y oferta de trabajo. ¿De acuerdo? Okay, lo voy a hacer en la pizarra. Y con esto pues ya prácticamente terminamos la clase, jóvenes. Voy a borrar esto acá. Bueno, aquí lo tenía, ¿verdad? Tengo salarios, oferta, pero lo voy a hacer acá abajo. Fíjense que este modelo se construyó para esto, miren. Para determinar la relación entre salarios y la oferta de trabajo. Entonces va a existir un punto crítico, por ejemplo. Un punto de inflexión a partir del cual pues la relación entre ambas variables pues, va a ser distinta. Entonces, en una primera parte, jóvenes, cuando tenemos ingresos muy bajos, ¿sí? La relación va a ser positiva. Es decir, que incrementos en los salarios van a aumentar la oferta de trabajo. ¿Qué está pasando acá? El efecto sustitución, la magnitud del efecto sustitución va a superar al efecto ingreso. El efecto riqueza. Después de ese tramo, ¿sí? Incrementos en los salarios van a hacer que la oferta de trabajo disminuya. Es decir, en esos casos el efecto sustitución es menor al efecto ingreso. Entonces, mucho ojo en la primera parte, ¿sí? En términos empíricos, en la primera parte, cuando los agentes tienen ingresos muy bajos, el efecto sustitución domina el efecto ingreso. Es decir, yo estoy empezando a trabajar, lo pueden ver de esa manera, ¿verdad? Las primeras horas de trabajo, pues definitivamente el costo de oportunidad de trabajar es mucho más alto y prefiero ofrecer más trabajo. Pero ya después de 10, 11 horas de trabajo, pues ya pesa más el efecto riqueza, ¿verdad? Prefiero mejor descansar que disfrutar de salarios más altos. O de un costo de oportunidad más alto. Pues todos los que están acá por arriba son los que tienen un nivel de riqueza muy alto. ¿Sí? Digamos, en Guatemala, todos los que tienen una riqueza que están ubicados en el quintil superior de distribución del ingreso, por ejemplo. Los que viven en zona 14, que tienen un aeropuerto en su casa, tienen un yate. ¿Sí? Para ese nivel de riqueza pesa más el efecto ingreso. ¿Sí? Entonces, ante variaciones en los salarios, deciden demandar más uso. ¿Sí? Y aquí estamos todos nosotros, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? Nivel de riqueza bajo, entonces cualquier incremento en el salario hace que vayamos a ofrecer más trabajo, porque el costo de oportunidad de descansar es muy alto. ¿Sí? O sea, empíricamente esperamos una curva de oferta que primero es positiva y después se revierte. ¿Sí? Entonces, como les indiqué, depende de la magnitud de los efectos. ¿Vale?
Muy bien, jóvenes. Entonces, con esto nosotros completaríamos la parte de la... Bueno, creo que están copiando. Voy a dar un poco de tiempo para que terminen de copiar. Con esto nosotros completaríamos, digamos, el modelo de oferta de trabajo. O sea, ya construimos la función de oferta, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer el siguiente día de clases es que nosotros vamos a analizar a detalle cómo computar el efecto sustitución y el efecto ingreso a través de algo que se llama ecuación de Zlotowski. Pero para ello nosotros tenemos que ver un escenario de optimización de los agentes con una especificación en particular de la función de utilidad. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer el siguiente día. ¿De acuerdo? Pues antes de retirarnos, jóvenes, pero si no hay inquietud, les quiero dar les quiero informar de algunos aspectos logísticos que nos quedan por definir, ¿verdad? ¿Sí? Pero dejaría el espacio, jóvenes, pues si tienen alguna inquietud. Que son las 1:30, ¿verdad? Pero igual, quisieran consultar algo de este tópico, pues con mucho gusto. Bien, jóvenes, entonces les comento un poco. Primero, como ya es de conocimiento de ustedes, jóvenes, ya tienen a la vista las zonas sobre 70 puntos que les habíamos comentado, ¿verdad? ¿Sí? Cada uno, digamos, puede valorar su zona en función del grado de esfuerzo y de dedicación que le tuvo a la clase. Espero que cada uno de ustedes pues tenga aquella zona con la cual se sienta satisfecho en función de su esfuerzo, ¿verdad? ¿Sí? No obstante, como siempre lo he hecho, quiero mencionar a los estudiantes que tuvieron la zona más alta. De hecho, en la distribución se concentra más en este salón de segunda hora, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, digamos, la zona más alta de este salón y de ambos salones es María Andrea Coronado Fuentes. ¿Está por aquí? ¿Andrea? Sí, Andrea está por acá. Felicitaciones. Usted tuvo la zona más alta. Sí, aquí estoy. 54 puntos. También. Gracias, Nick. Erika Lorena Morales. Erika, felicitaciones. Usted también tuvo una zona muy alta, 51 puntos. Felicitaciones. Y Óscar Alberto Figueroa Hernández. También está por acá Óscar, felicitaciones, tuvo una zona de 50 puntos. Fíjense, jóvenes, que un denominador común de ellos y de varios de ustedes, que también aprovecho para felicitarles, es que tuvieron una muy buena, un muy buen punteo de asistencia, jóvenes. Es un denominador común, es una correlación muy, muy importante que se observa año tras año. Tienen muy buena asistencia y también tienen un muy buen puntaje en entrega de laboratorios, jóvenes. Entonces, la clave es asistencia y entrega de laboratorios. Entonces, los felicito tanto a ellos como a todos ustedes porque están haciendo un esfuerzo y los insto a que media vez tengan zona mínima, jóvenes, tienen todas las posibilidades de ganar la clase. ¿Sí? ¿De qué depende? Que ustedes se esfuercen. Hemos visto evidencia, jóvenes, de estudiantes que tienen una zona relativamente baja y que les va muy bien en el final, jóvenes. Y más que por una nota, jóvenes, el hecho de que tienen una mejora sustantiva en el aprendizaje del curso, ¿verdad? En su participación, o sea que eso es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, el mensaje a lo que voy es que si ustedes tienen la zona mínima, jóvenes, tienen todas las chances de ganar la clase. Hay que dedicarse y estudiar como lo han venido haciendo hasta el momento, ¿sí? Ese sería el primer punto. El segundo punto, jóvenes, es en cuanto a la clase. Les voy a comentar. Fíjense que yo quiero que antes de que venga lo del descanso de Semana Santa, quiero que veamos el ejemplo cuantitativo que nos va a servir de base para poder estudiar el efecto sustitución y el efecto ingreso a detalle, ¿sí? Cuantitativamente, para que aprovechemos la secuencia de los contenidos que estamos revisando y un poco, digamos, la continuidad que tenemos. Entonces les voy a pedir favor, jóvenes, que el día lunes, este lunes que viene, pues tengamos nuestra última clase previo al descanso de Semana Santa, ¿sí? Entonces el lunes 11 tendríamos clase, ¿de acuerdo? Le pediría a favor a Pablo, primero que me hiciera el favor de averiguar si van a tener estadística, que sería el otro curso que se lleva el lunes, van a tener estadística ese día, que sería el lunes 11. ¿Sí? Si van a tener clase ese día, entonces trabajaríamos con ustedes a segunda hora de 7 a 8:30. Si no tienen clase, entonces vamos a unir los salones y vamos a trabajar en un solo horario de 6 a 8, ¿sí? Entonces, jóvenes, les voy a pedir primero su colaboración para que trabajemos el día lunes. ¿Sí? Sería nuestro último día y de ahí nos veríamos hasta el lunes 18 en el horario que estamos pendientes por definir. Entonces Pablo me va a averiguar eso, ¿sí? Se van a tener clase de estadística y en función a eso les vamos a escribir un correo
para indicarle la fecha, no la fecha, sino la hora exacta con la cual vamos a tener esta clase, ¿de acuerdo? Eso sería únicamente, jóvenes. Nuevamente les agradezco pues toda la colaboración que he tenido con ustedes en ese aspecto y nos veríamos el día lunes, ¿verdad? Entonces tengan feliz noche ya y que descansen, ¿verdad? Nos vemos el lunes. Buenas noches, jóvenes. Sí, adelante. No, a todos les voy a mandar el correo con respecto al horario, solo a los que ganaron. Es que yo no gané, pero yo quería seguir en el curso. Claro, o sea, están más que invitados, jóvenes. La idea es que aquí